Bueno, hemos visto las distintas clases de cerebro: cerebro reptiliano, cerebro de los mamíferos, y hemos dejado para el final el córtex. Pero antes de abordar y hablar sobre el córtex, quisiera simplemente hacer y resolver algunas preguntas. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de todas las enfermedades? ¿Cuál es la razón de ser de por qué nuestro cuerpo, que debería estar sano, se nos vuelve enfermo? Muchos teóricos nos dicen que todo empieza acá, en una cocina. ¿Ya? Pues vamos a tratar de entender un poco el origen, la génesis de las enfermedades. Vamos a suponer que todo empieza con algo muy pequeño, de lo cual está constituido absolutamente todo lo que existe. Especialmente nosotros, los seres humanos, estamos constituidos de partículas muy pequeñas, diminutas, que para observarlas tenemos que analizarlas en microscopio. Pero vamos a valernos de nuestra imaginación para poder entender un poco sobre ellas, que es la célula. Todo empieza a nivel celular. Las enfermedades se inician ahí, a nivel celular. Vamos a usar nuestra imaginación. Entonces, hagamos cuenta de que esta manzana es una célula. ¿Claro? Adentro hay un núcleo, es una célula. Hagamos de cuenta que es una célula. Vamos a ver por qué esta célula se enferma. ¿Qué es lo que sucede en el exterior y en el interior de la célula para que ella se enferme? Bien, célula. Para que una célula esté sana y viva sana, se necesita el equilibrio entre dos elementos que la ciencia ha llamado pH. El pH. El pH funciona gracias a dos elementos importantes, o dos conceptos que vamos a aprender: lo ácido y lo alcalino. Lo ácido no tiene nada que ver con el sabor. Entonces, aquí he traído un recipiente con azúcar. Esto es azúcar dulce. Esto es ácido. Ácido. Fíjense que no tiene nada que ver con el sabor. Yo puedo coger azúcar, lo pruebo y es absolutamente dulce. Pero cuando el azúcar llega al organismo, al torrente sanguíneo, ese azúcar se vuelve ácido. Entonces aquí está ácido. Aquí tenemos un limón. Un limón. Si yo pruebo este limón, me va a saber ácido. Pero cuando este limón llega al torrente sanguíneo, se vuelve alcalino. Ácido, alcalino. El concepto de equilibrio es supremamente importante. Vamos a explicar en unos segunditos qué es el concepto de equilibrio. Este columpio nos puede representar qué es el concepto de equilibrio. Así. Esto es equilibrio. Hacia el lado derecho, cuando se inclina el columpio, esto es desequilibrio. Esto también es desequilibrio.
En el pH en el ser humano debe estar totalmente equilibrado, es decir, mantenerse así. El pH ácido y el pH alcalino. Para que el cuerpo humano funcione bien, tiene que estar absolutamente equilibrado. De tal manera que lo ácido y lo alcalino esté en completo equilibrio. Si no, hay problemas. Si suben los niveles de acidez, es decir, si la balanza se inclina hacia un lado o hacia la otra, va a depender las enfermedades. Exceso de acidez o exceso de alcalinidad. No nos olvidemos entonces: ácido, azúcar, alcalino, limón. Equilibrio. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando el cuerpo se vuelve demasiado ácido. ¿Qué es lo que ocurre? Al parecer nos enseñan a conservar en muy buen estado nuestro carro, pero muy difícilmente nos enseñan a tener en muy buen estado de salud nuestro cuerpo. Vamos a mirar un poco sobre lo que ocurre en un carro y así podemos entender un poco lo que pasa dentro de nosotros mismos. Colombia, ellos fueron. Para que el carro funcione, se necesita que esté en perfectas condiciones. Y toda la vida de este automóvil, vamos a ver en dónde se encuentra. La vida del motor está acá, en un mecanismo que muchos lo llaman combustión. Le colocamos gasolina, aceite y este sistema hace que el carro se ponga en movimiento, tenga la suficiente energía para poderse en movimiento. Pero así como le colocamos gasolina y le ponemos aceite, necesita mecanismos de escape para eliminar los residuos, esos residuos que pueden contaminar la vida del motor. Por eso necesitamos cambiar de filtros, hay que cambiarle bujías, porque los filtros se llenan de partículas que van deteriorando el motor, se taponan y hay que todo este sistema de cables y de circuitos mantenerlos al día para que el carro funcione en perfectas condiciones. Y aquí tenemos el mecanismo de escape de este vehículo, de tal manera que todos los gases que se producen al interior del motor debe tener una salida. Esta. Si esta es nuestra célula, lo mismo sucede con la célula. El problema es que nos han acostumbrado y nos han enseñado a mantener el vehículo en perfectas condiciones, pero no a mantener la célula en perfectas condiciones. Vamos a analizar un poco sobre qué es lo que ocurre en la célula, porque la célula también se parece mucho al mecanismo también de un vehículo. Ya dijimos que la célula representa la célula, la manzana representa la célula. Entonces la célula y el medio que la rodea debe estar cristalino.
es decir, más alcalino que ácido. Entonces, cuando nosotros comemos, estamos haciendo algo muy parecido a esto. Bien, y de ese medio, de esa agua o de este líquido, la célula se alimenta, toma sus nutrientes, vive, gracias a ese medio cristalino, a ese medio puro, a ese medio apto para que la célula viva. Pero así como consume la célula, también la célula segrega, es decir, tiene residuos. Entonces, los residuos llegan, eso, muy bien, los residuos llegan, salen de la célula, ¿ya? Y ahí es donde entran en funcionamiento lo que son los riñones, los pulmones, el hígado. Entonces, ¿qué hace el hígado? Nos ayuda a limpiar las vías respiratorias, las venas, las arterias, entran en funcionamiento, son como el drenaje. Entonces, ¿qué hace? Hace este proceso de limpiar los residuos, ¿ya? De eliminar los residuos, para que la célula pueda purificarse. ¿Se dan cuenta? Ese es el proceso que hace los sistemas de purificación de la sangre. Pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, los órganos, como los riñones, los pulmones, el hígado, empiezan a no funcionar correctamente? Y además de eso, las venas y las arterias no funcionan correctamente. Entonces lo que ocurre es que la célula se alimenta, llegan los nutrientes a la célula, muy bien, llegan los residuos de la célula. Además de eso, lo tóxico y lo ácido. Y si no tiene por dónde salir, o un sistema de purificación, o si las venas o si las arterias están taponadas, entonces eso es lo que ocurre, se satura de ácido. Y la célula se va a enfermar. La célula va a tratar de sobrevivir en ese ambiente hostil, en ese ambiente que quiere acabar con ella. Imagínate tú una cantidad de ácido rodeando una célula sin poderse alimentar, sin poder respirar, sin poder sacar todos estos residuos que la atacan. La célula tiene el peligro de morir. Es este el origen de todas las enfermedades. Para que esta célula viva necesitamos limpiar todo eso. Necesitamos que el medio en el cual está la célula sobreviva. Entonces hay que destaponar, que las venas y las arterias estén funcionando correctamente, ¿ya? Y una vez que estén funcionando, poner en funcionamiento lo que son los aparatos nuestros de limpieza, ¿no? Limpiar absolutamente todo el sistema. Necesitamos limpiar ese sistema que está contaminado. ¿Y de qué se contamina? Se contamina no solamente por una mala alimentación,
se contamina por lo que nuestro cerebro, nuestras emociones van albergando. Todo eso de la higiene mental que nosotros llamamos el estrés, la ira, el rencor, el resentimiento, la envidia, los deseos de venganza, la depresión. Todas esas emociones van haciendo que el medio que rodea la célula no sea el adecuado. Entonces lo que vamos convirtiendo es, miren, la cuestión es muy gráfica. ¿Por qué? Porque es que la acidez en el cuerpo es tan poderosa que, miren, es hasta muy complicado de sacarla. Muy complicado de sacarla, muy complicado de limpiarla. Tiene que haber un proceso muy serio. Y aquí es donde llegan el origen de todas las enfermedades que nosotros tenemos a nivel celular, el problema de la célula. Y todo se genera por el mal funcionamiento y la falta de equilibrio de esos dos elementos que nosotros decíamos. El pH, ácido o alcalino, va a determinar la gravedad de las enfermedades que nosotros podamos tener. Como vimos, esta pobre célula, lo que realmente le enferma, lo que realmente la daña, son sus propios residuos. Cuando su sistema de drenaje no sirve, cuando tiene que eliminar sus residuos y las venas o las arterias o el sistema de purificación de nuestro organismo está funcionando mal, la pobre célula trata de sobrevivir. De tal manera que las enfermedades son absolutamente mecanismos que tiene la célula para sobrevivir. El cáncer, los problemas que nosotros padecemos de salud, lo tenemos que ver como un grito desesperado de unas células tratando de no dejarse morir. Y así es todo en nuestro organismo. Si nosotros vivimos acumulados por pensamientos tóxicos, por recuerdos tóxicos, por aquellas cosas amargas, complicadas, por esos pensamientos autodestructivos, vamos a terminar como nuestra célula, inundados en nuestra propia mierda. Perdone la expresión, pero así es. Cuando las heces nos llegan aquí, pues bueno, ahí estaremos tratando de nadar. Pero ¿qué pasa cuando se desborda? ¿Qué pasa cuando nos taponamos de tanta suciedad y de tanta porquería que finalmente es lo que nos está matando? Interesante, ¿no? Somos víctimas de nuestra propia mierda.